¿Qué tal amigos que nos escuchan? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Hora de Especificar. Les habla Christopher García, editor de revista Especificar, y hoy tengo el gusto de presentarles un nuevo capítulo de estas cápsulas, que ni tan cápsulas son porque siempre se nos van los tiempos, pero finalmente buscamos brindarles un contenido muy interesante que se llama La Redacción de Recomienda. Como en cada ocasión, tengo el gusto de que me acompañe aquí en micrófonos para la charla mi colega y amigo Ángel Martínez. Amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal te trató el eclipse? ¿Viajaste como hacia el Pacífico para verlo en su totalidad o simplemente pasó desapercibido? ¿Qué tal, Cristo? Interesante evento, ¿verdad, amigo? El que se vivió hace algunos días ya en el Pacífico. Yo lo viví desde casas, bueno, en la Ciudad de México. No tuve oportunidad de viajar. No sabía que no iba a volver a ocurrir sino hasta otros 30 años. Si no, yo creo que hubiera planificado mejor una experiencia de esa magnitud, no tanto para mí, porque como decían por ahí unos memes, yo ya viví dos, pero pensando en las criaturas, en los niños, hubiera estado interesante poder llevar, no sé, a mi sobrina y que lo viviera. Ella estaba muy expectante de este acontecimiento, e igual lo vio a través de los noticieros, de la televisión, pero hizo su luchita a la hora que permitieron o era este momento más accesible para verlo, sin riesgo. Hicimos por ahí unas pruebitas desde casa y apelando a esa conciencia milenaria de la sabiduría que dicen que de ciertas técnicas de nosotros fue verlo a través de un espejo de agua, aunque decían que no era tan recomendable. Nos pareció un acto como hasta cierto punto poético y místico. Sin duda, sin duda. Y mi sobrina creo que a su medida lo disfrutó. Qué envidia para los que pudieron ir realmente. Y ojalá que lo hayan disfrutado muchísimo. ¿Tú cómo lo viste, amigo? Sí, no, fíjate que yo también teníamos plan de, pues sí, digamos, acercarnos un poco hacia la costa del Pacífico y vivirlo en su totalidad. Finalmente los planes no fructificaron, se quedaron en eso, en planes, pero finalmente sí lo vivimos también de una manera muy, pues también un poco, digamos, espiritual, por llamarlo de algún modo. Sí teníamos esa expectativa. Ya ves que el año pasado también hubo uno de, pues, características muy similares que también se dio aquí en la Ciudad de México. Entonces estábamos, y bueno, pues los niños aquí en casa, mis hijos estaban también muy, muy emocionados por lo que iba a ocurrir, y pues finalmente sí fuimos a un parque, un espacio abierto para poderlo ver, y valió mucho la pena. Entonces fue, creo que, muy bien recibido de este lado. Me alegra saber que también de tu lado, amigo, la pasaron muy bien y que hayan tenido oportunidad de verlo a través de, aunque sea de las pantallas y del espejo de agua. Creo que valió mucho la pena después, como dices, sabiendas de que no va a volver a suceder dentro de unas cuantas décadas, por lo menos aquí en el país, ¿no? Pues la verdad es que creo que el eclipse como tal, cada fenómeno natural de esta índole, nos invita, nos recuerda que para seguir viéndolos y aprovechándolos y disfrutándolos, tenemos que conservar este planeta, y para conservar el planeta tenemos que redoblar esfuerzos, y justamente el podcast, para entrar en materia, tiene que ver con una de esas tareas que tenemos dentro de la industria de la construcción, y específicamente con el sector de la climatización y la refrigeración, porque hay cifras muy alarmantes que indican que si no revertimos el uso de la energía que consumimos para estas necesidades en las ciudades, pues creo que nos vamos a quedar sin eclipse. Eventualmente lo vamos a hacer por causas naturales, pero no quisiéramos acelerar este proceso, ¿no, amigo? Sí, digamos que igual los eclipses van a seguir ocurriendo, pero va a ser como en esa paradoja que siempre suele salir a colación, ¿no? Cuando pasan cosas así como, o cuando hay charlas medio extrañas, que la paradoja del árbol que cae en medio del bosque, si hace ruido cuando cae, si no hay nadie para escucharlo, ¿no? Digo, yo creo que vuelvo a mi ejemplo. Los eclipses van a seguir sucediendo en la Tierra, pero pues quién sabe si hay alguien para verlo, ¿no? Entonces, si queremos seguirlo viendo y dar cuenta en unos 30 años que vuelva a ocurrir aquí en la Ciudad de México, o en el país más bien, pues sí, como dice mi camarada, hay que cuidar lo que tenemos como casa, nuestra casa en común, que es el planeta Tierra,
Y pues desde la industria de la construcción, como él bien dice, tenemos nosotros también nuestra responsabilidad como medio de comunicación en Revista Especificar. Y pues bueno, justo este episodio lo estamos dedicando a la nueva edición de la revista, pero particularmente al tema central o al tema que luce en la portada y que tiene que ver con los elementos que brindan confort, principalmente confort térmico a los edificios, ¿no? Es un artículo que, bueno, originalmente se publicó en inglés en un reporte del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Se publicó en 2023 y de ese documento, que es bastante extenso y cubre diferentes ámbitos industriales y productivos de la actividad humana, donde se utilizan las tecnologías para el control de temperatura, nosotros pues tomamos el capítulo que está dedicado al control de temperatura o al enfriamiento propiamente dicho en espacios habitados por seres humanos, ¿no? Principalmente esto, edificios comerciales, pero también sin olvidar los residenciales, ¿no, amigo? Sí, así es. La portada de este número marzo-abril tiene por título una pregunta interesante, que es justamente cómo cubrir la demanda de enfriamiento de espacios mientras se reducen las emisiones. Una doble labor y un doble compromiso que que la industria HVAC ha resaltado en todo momento de cualquiera de los segmentos que la conforman, porque, bueno, las estadísticas están ahí. Para 2050, el consumo de energía que va a provocar tener espacios climatizados ronda el 30% del total de la energía que se produzca. Es una estadística interesante y retadora, si lo pensamos en términos globales. Y bueno, eso llevó a este estudio a dedicar un espacio justamente a la parte del confort térmico para espacios, y tiene una propuesta bastante interesante. Cristo, no sé si le quieras comentar al público a grandes rasgos qué podemos encontrar en este tema de portada. Fíjate que es una propuesta muy interesante, como tú bien dices, amigo, porque creo que hasta este informe que estamos trayendo a colación, creo que no se había tomado como tal este enfoque, ¿no? Que es un enfoque que mucha gente lo llama holístico, algunos lo llaman integral, algunos todo incluido, no sé, como quieran pensarlo. La idea de todo esto es básicamente, pues cómo trabaja el planeta, cómo trabajan los ecosistemas, es decir, todos juntos para justo llegar a estas metas de reducción de emisiones, que como ustedes bien saben, así es como se mide pues el impacto que tienen las industrias en cuanto al equilibrio ambiental en emisiones de dióxido de carbono o sus equivalentes cuando se trata de otros gases. Y entonces, pues este enfoque justo es que tanto los edificios como las ciudades, como los aparatos individuales, como las mismas personas, trabajan todos en conjunto en pro de la colectividad, ¿no? Algo así como, y quizás a muchos no les va a gustar lo que puedo decir, pero como un comunismo de aportaciones para llegar a estas metas que es pues el famoso net zero o el cero o cercano a cero en emisiones contaminantes, y pues que todo esto tome en cuenta la participación, una vez más, insisto, la contribución que tienen los edificios como entes que pueden considerarse inmóviles, pero que finalmente emiten o en sus procesos se emiten gases de efecto invernadero, al igual que lo hace por su parte el transporte, también los edificios residenciales, también incluso las mismas ciudades como un colectivo tienen una participación en cuanto al calentamiento de los espacios y de la tierra. Entonces ese es como el enfoque principalmente de este informe o de este fragmento de informe que tomamos, y es dejar de pensar como en individual cada sector y tomarlo como un todo para realmente tener un efecto duradero y que realmente tenga sentido. Sí, así es. A mí parte de esta propuesta global, íntegra, como la mencionas, me gustó que apelan mucho a la arquitectura pasiva. La propuesta inicial es sopesar en qué sentido podemos evitar instalar un sistema de aire acondicionado o de refrigeración, para después, en dado caso de que se necesite, ver cuál es la mejor opción que se tiene para hacer esa instalación.
Creo que sobre la arquitectura pasiva, que se ha escrito muchísimo y que tenemos afortunadamente muchos artículos especializados en los diferentes números que tenemos para ustedes. En cada uno de ellos hemos incluido un poquito de lo que la arquitectura, la sustentabilidad ha planeado, y justo como cada sector ha dicho, ha propuesto realizar mejores acciones, y la arquitectura pasiva ha estado también muy presente en ese sentido. Claro, sí, estoy completamente de acuerdo contigo, amigo. Y pues simplemente para recordar lo que incluye esta arquitectura pasiva, pues como dice Ángel, se refiere a lo que es la envolvente de los edificios, la ventilación natural, la iluminación natural, la colocación de vegetación en grandes cantidades, todo eso que ayuda, como bien lo señaló Ángel, a evitar instalar un sistema mecánico cuando puedes resolver esas necesidades de confort térmico mediante pues lo que naturalmente te da el ambiente, ¿no? Creo que ese es un enfoque muy importante, porque en informes previos, una de las cosas más alarmantes que señalaban, por ejemplo, el informe del panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático, pues era estas proyecciones de crecimiento desmedido que venían para los sistemas de climatización, ¿no? Ellos señalaban que conforme el planeta o la temperatura media del planeta siguiera incrementando, pues el uso de este tipo de sistemas iba a crecer a la par, ¿no? Porque justo la gente que previamente vivía en climas templados donde no era necesario, pensando por ejemplo en la Ciudad de México, el uso de sistemas de climatización, desde los más básicos como un ventilador, se va a ir incrementando conforme el calor sea más alto, ¿no? Y seguramente muchos de ustedes ya lo han vivido en sus casas, pero justo que lo que se señale en un informe de este nivel, que llega, pues como se suele decir, con mucho optimismo a los tomadores de decisiones, que se tome como base o como principio fundamental del desarrollo de edificios la arquitectura pasiva o el diseño bioclimático, como también suele llamársele, habla mucho de lo que se ha entendido sobre lo que implica este desafío de reducir las emisiones y reducir el calentamiento de la Tierra, ¿no? Me hace recordar, amigo, también lo que en algún momento tú me decías, pues este redescubrimiento de las técnicas ancestrales de construcción, por ejemplo, el uso del adobe, el uso de la paja o de los techos altos, cosas por el estilo pues que decían, no, pues es que antes me dijeron hace unos años, no, es que eso no está mal, tienes que venirte a la modernidad y construir diferente. Y ahora me dicen, no sabes qué, si estabas bien, pero ahora hay que regresar a lo antiguo, ¿no? Es como un redescubrimiento de lo que ya sabíamos, pero no sabíamos que sabíamos, ¿no? Sí, es una paradoja interesante esto de regresar a materiales que hubiera sido mejor nunca quitar. La modernidad seguramente tiene algún costo. Aprendimos algo y a lo mejor no todo está mal. Qué bueno que podemos regresar a algunas técnicas para algunas cuestiones. Seguramente no será así para todos, pero lo que sí señalan muchos expertos es este punto de no retorno que está por cumplirse, bueno, en términos de lo que pide la ONU, ¿no? Y organizaciones de este tipo, en ver este primer corte de cómo vamos en los objetivos de desarrollo sostenibles. Y bueno, yo creo que este tiempo que falta nos permite muy bien redescubrir qué podemos tomar del pasado, de lo básico, qué podemos agregar de las tecnologías y cómo hacer una combinación para pues el beneficio del planeta, ya no digamos como de los humanos, que se entiende, se sobreentiende, sino del planeta en sí. Y fíjate que algo que mencionan en el documento es precisamente esta cuestión de hacer políticas públicas, leyes, y apelar a los organismos especializados. Es decir, contamos con normas internacionales que ayudan desde la construcción. El BIM, por ejemplo, que es una herramienta que puede ayudar mucho a minimizar, además de costos y todo ello, es una herramienta que sigue desaprovechada en México, ¿no? Y llevamos varias notas al respecto, tal vez en Latinoamérica, pero que bien empleada pues, podría llevar un proyecto de una manera diferente, pensando en la sostenibilidad del proyecto. Entonces hay herramientas gubernamentales, hay herramientas tecnológicas, y esas herramientas hay que trasladarlas, pues digamos que desde lo macro a lo micro. Claro, el tema es justo dar
ese salto tecnológico en algunos casos, y también el abrir el abanico de posibilidades y no creer que porque una solución funciona bien en un lugar, va a funcionar bien para todos, ¿no? Que es como lo que se ha insistido mucho a lo largo de los años y lo que insisten mucho también, sobre todo los despachos de diseño y de consultoría en sustentabilidad o en diseño de edificios sustentables. Como bueno, dicho sea de paso, también les recomendamos que lean esa entrevista que traemos en esta nueva edición con TRI Consultoría Medioambiental, que llegaron ya a sus 100 proyectos certificados bajo algún esquema, pero tienen más de casi 300 con este mismo enfoque. Y bueno, volviendo a estas opciones, pensar, por ejemplo, en una solución que es prácticamente desconocida en México, aunque tenemos conocimiento de que ya hay algunos lugares donde se está implementando, que es el sistema de enfriamiento por distritos, ¿no? O por colonias, por ejemplo, por regiones. Esto tiene pues muchos beneficios en muchos términos, principalmente que es el que nos atañe en esta conversación y a la que hemos dedicado el podcast, pues en reducción de emisiones contaminantes. ¿Cómo? Al reducir el consumo de energía o las necesidades de energía que se tienen, porque se pueden utilizar energías alternativas como la geotérmica, como la eólica, que para aplicaciones más pequeñas pues son inaccesibles o pues no son viables o rentables, pero que al mismo tiempo reduce, por ejemplo, pensemos en que de pronto todos los departamentos de un edificio tienen que considerar un espacio para un sistema de enfriamiento que les quita, desde luego, espacio útil de sus viviendas, de sus lugares pues sí, donde habitan comúnmente. Entonces, si tenemos un sistema de enfriamiento distrital, esos equipos pequeños que ocupan espacio en las viviendas, pues finalmente se eliminan y se llevan a un lugar centralizado, ¿no? Desde donde se lleva a cabo todo ese proceso de obtención de la temperatura adecuada para enviarla a todos los sistemas, y lo que también permite pues reducir las veces que se le tiene que dar mantenimiento a un mismo sistema, ¿no? En vez de darle mantenimiento a 40, 50 equipos pequeños, se le da a uno de gran magnitud, y también te garantiza que el funcionamiento pueda monitorearse de mejor manera, etcétera, ¿no? Son un sinfín de ventajas que pueden derivarse de ese tipo de sistemas, y que pues en muchos países está impulsando, y en muchos países pues bueno, lleva ya mucho tiempo utilizándose. Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Nuestro país vecino más cercano, y bueno, en Canadá igualmente, donde más que el enfriamiento lo que utilizan es la calefacción, pero también de forma distrital, ¿no? Digo, pensando de esa manera, empieza a fluir a fluir las ideas y las posibilidades en que se pueden aplicar esto. Pensemos, por ejemplo, en los edificios que están, pues cada vez son más en número, o existen en mayor número en las ciudades. Ellos suelen utilizar sistemas centralizados, ¿no? No distritales, pero sí en una azotea, por ejemplo, tienen un sistema grande que se encarga del enfriamiento general del edificio. Pero ¿qué tal si ahora, en vez de solo centralizar en la azotea, se centraliza para 4 edificios que están en reforma, por ejemplo? Entonces se empiezan a incrementar las posibilidades de aplicaciones y también las posibilidades tecnológicas para lograr estos objetivos, ¿no? Fíjate, Cristo, que seguramente para tener este tipo de tecnologías y verlas realizadas implica un tiempo. No sabemos si estamos a tiempo, pero nunca hay mejor tiempo que ahorita. Qué bueno que mencionas la propuesta, está interesante desarrollarla y poder llevar casos de éxito, ¿no? Porque sí hay, por ejemplo, qué bueno que mencionaste a TRI Consultoría. Ellos ya certificaron toda una ciudad en términos de sustentabilidad, y tienen un condado, una zona de edificios que también está certificada, en la que ellos pudieron promover la sustentabilidad. Pero a mí también me gustaría hacer un poco lo contrario, un poquito a la inversa. Es decir, no esperar a que de la ciudad, del edificio, nos llegue o la ley, la obligación de hacerlo, sino ser conscientes de lo que están adquiriendo, porque también es una de las partes que se menciona en el central. Cuando ustedes vayan a hacer una instalación de algún tipo de aire acondicionado o refrigeración, se pregunten en algún sentido qué estoy comprando. Porque, por ejemplo, hace poquito Danfoss nos dio la buena noticia de que, bueno, ellos ya cuentan con la NOM 12 de energía,
que significa que van a tener la etiqueta amarilla de la CONUE, que avala que todos sus productos cuentan con la eficiencia energética necesaria para brindar una mejor calidad en el servicio, menos consumo de energía con la misma capacidad para todos sus equipos. Entonces, si uno como usuario entiende eso y va replicando eso para sus sistemas de aire acondicionado, para la tele, para la lavadora, para la lavadora, la iluminación, está contribuyendo y ya no espera que suceda a nivel macro y bueno, por lo menos a nivel individuo tiene la conciencia de decir es lo más que puedo hacer o es lo que puedo hacer por lo pronto y creo que con eso sería un gran apoyo. Concuerdo completamente contigo, amigo. Creo que sí, como individuos tenemos mucho que podemos aportar, porque finalmente cuando te das cuenta de esto que tú estás diciendo, empiezas a cuestionar lo que estás comprando, pues también creo que se convierte en un cambio de enfoque de tu propia vida y comienzas a cuestionar muchas otras cosas y empiezas a aportar más, ¿no? a esta labor compartida que tenemos, que es justo equilibrar pues la cantidad de emisiones que estamos lanzando hacia la atmósfera y que están provocando este calentamiento global que vivimos ya continuamente en nuestras ciudades, que de inicio es incómodo, pero que a la larga puede ser incluso peligroso, ¿no? Yo, la verdad, amigo, a reserva de que tengas una mejor opinión, no quisiera abrumarlos. La invitación está, los temas que traemos en esta ocasión, repito, son interesantes. Por favor, la entrevista que le hicimos a Eunice Pérez y a Enrique Motolá, integrantes de TRI Consultoría Medioambiental, no tiene desperdicio. Nos cuentan cómo inició la empresa, cuál fue el enfoque de la arquitecta Lourdes Salinas al iniciar esta compañía y cómo han justo desarrollado más de 250 proyectos bajo esta labor de sostenibilidad. Pero también tenemos artículos técnicos, también tenemos una sección que se llama De Paso, que es una notita muy breve, pero con un tip que todos van a adorar, porque es el programa de cosecha de lluvia que tiene la Ciudad de México, en el que cualquiera de ciertas delegaciones, todavía no está para todos, pero prácticamente la mayoría de las delegaciones se pueden hacer beneficiarios de un sistema de captación de agua pluvial para esta época de lluvias que viene, totalmente gratuito, o en algunos casos pagando alguna mínima cantidad, pero prevenimos dos cosas: inundaciones en las calles y que ustedes tengan agua de sobra. Qué gran recomendación, la confirmo, y pues sí, disfruten simplemente la edición. Les agradecemos que escuchen este podcast, que por favor lean, si tienen la oportunidad de leer ese texto, principalmente el artículo de portada, que lo hagan y que nos compartan sus comentarios al respecto, sus ideas incluso, porque como la frase que siempre suelo decir, entre todos sabemos todo, y si ustedes proponen algo, para nosotros es muy nutritivo y podemos también hacer una réplica a esa propuesta que ustedes hagan a través de un artículo, a través de un podcast, a través de un webinar, de nuestras herramientas que tenemos a mano para que cada vez todo esto mejore y tengamos esta posibilidad de combatir el cambio climático y garantizar espacios y acceso a los recursos, como dice la famosa frase de la sustentabilidad para todas las generaciones futuras, ¿no? Entonces, amigo, si no tienes inconveniente, te pediría que nos recuerdes por favor las redes sociales y dónde pueden seguirnos, dónde pueden leer nuestras ediciones anteriores antes de que nos despidamos de este episodio. Claro que sí, en www.especificarmag.com.mx. Las redes sociales son Revista Especificar y Especificar Mag. En todos los sitios, Especificar, mientras vean el logo verde, están en el lugar correcto. Pues bueno, no olviden no solo visitar nuestro sitio web, sino también seguirnos, suscribirse a nuestro boletín semanal, donde también nos mantenemos informados sobre las últimas noticias, tecnologías, proyectos importantes, entrevistas como esta que les recomendamos, cuando lanzamos nuevas ediciones, nuevos podcasts. Entonces, creo que no tiene desperdicio suscribirse a nuestro boletín y van a recibir mucha información valiosa para ustedes. No me queda más que agradecerles nuevamente por escucharnos, brindarnos sus oídos para este nuevo episodio de La Redacción Recomienda, y recordarles que nuestros próximos episodios pueden encontrarlos también, y los episodios anteriores, en Spotify, en nuestro sitio web y en las principales plataformas de audio como Google Podcast, Apple Podcast. En YouTube incluso tenemos ahí algunos fragmentos de nuestros podcasts. Entonces manténganse informados, manténganse en contacto con nosotros y les aseguramos que no se van a arrepentir.
Muchas gracias otra vez más por compartir su tiempo con nosotros y que tengan un excelente momento.